Bienvenidos a este vuestro canal. Bueno, vamos hoy a seguir hablando del reino de Dios está en vosotros. Hemos alcanzado ya el capítulo número 5, que se titula Contradicciones entre nuestra vida y la conciencia cristiana. Verdaderamente sobre estas contradicciones ya hemos hablado ampliamente en los capítulos precedentes, así que intentaremos centrarnos en algunos de los puntos que nos comenta León Tolstoy para no repetirnos demasiado, ¿no? Bueno, nos comenta León Tolstoy que en el periodo de tiempo en el que estamos, este periodo de transición, que viene de trascender y no de transigir, este periodo de transición entre el concepto pagano de la vida y el concepto cristiano, ese es el periodo en el que ahora nos encontramos. Es decir, trascender el concepto social de la vida, que es el que tiene que ver con los estados, con las leyes del mundo, con las fronteras, con los organismos internacionales, que siempre tienen muy buena voluntad y nunca consiguen objetivos conformes con esa buena voluntad, sino que simplemente ponen parches que a veces perjudican más que benefician, ¿no? Lo veíamos, por ejemplo, ya a finales del siglo XIX, a finales del siglo XIX, todas esas ideas que había de trabajar para la paz, los estados se encontraban, los representantes, ¿y de qué sirvió eso? Pues absolutamente de nada. De poner, bueno, de algo sí sirvió porque todo sirve de algo, pero no de lo que se pretendía, del objetivo tan ambicioso que se tenía, de conseguir la paz y el entendimiento entre las personas del mundo. Bueno, todo esto, como os comentaba, lo que hacía era poner más en evidencia cómo las naciones se iban armando debido al miedo que tenían las unas de las otras, y como lógicamente ese miedo, ese terror, ese pánico, esa necesidad de que cada vez haya más soldados, de que cada vez haya más armamento, en lo que desemboca es en todas esas guerras que a lo largo del siglo XX acontecen, ¿no? Empiezan por esa guerra mundial, las guerras que le preceden entre Rusia y Japón, entre España y Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y esa no es más que la necesidad de usar esa acumulación de armamento y de soldados que están llevando a cabo los estados. Hay que justificarlo. ¿Cómo lo justificamos? Pues estando permanentemente en guerra. Bueno, según como comentaba, nos decía Tolstoy que nos encontramos en un periodo de transición entre el concepto pagano de la vida y el concepto cristiano, entre el concepto social y el concepto universal que viene de universo, que significa regreso a la unidad. Universo no es algo que caprichosamente yo me invente, sino que es lo que dice la etimología desde hace miles de años. Universo, regreso a la unidad, reconocimiento de que todos somos uno. Eso es lo que significa universo. Reconocimiento de que la verdad de la vida está presente por igual en todos. Eso es la verdadera sensibilidad. Y quien se reconoce en esa sensibilidad, lógicamente no disfruta viendo espectáculos en los cuales se maltrata animales, no disfruta privando de la vida a las flores del campo, y no lo hace por sensiblería, no respeta esa vida no por sensiblería, sino por auténtica expresión de su sensibilidad. Y la auténtica expresión de la sensibilidad, lógicamente, no es señalar con el dedo a nuestros semejantes porque no la veamos en ellos. No. La verdadera sensibilidad es compasiva, es empática y es amorosa en sus relaciones con los demás. Bueno, pues nos dice Tolstoy que el hombre social de nuestro tiempo es llevado por la propia vida a la necesidad de rechazar el concepto pagano, el concepto social de la vida, impropio para la edad actual de la humanidad. Es impropio ese concepto para ti, que ya estás despertando a la conciencia de la vida universal.
Lógicamente ya, como nos dice Tolstoy, ya no podemos someternos a las exigencias malinterpretadas, a las exigencias del cristianismo malinterpretado. No podemos someternos a las leyes mundanas. No es que tengamos que combatirlas, es que todos despertamos a la conciencia de que son arbitrarias, convencionales y que no nos llevan a lo que supuestamente debe de llevarnos, a la paz, a la comprensión, al amor, a la verdad, a la bondad, a la belleza, a la creatividad, a la libertad. No nos llevan a ello y por lo tanto, ¿por qué vamos a apostar por unos elementos que no nos llevan a lo que supuestamente debe de llevarnos y para eso fueron concebidos? Bueno, pues Tolstoy nos dice que a pesar de la distorsión que se hace de la doctrina cristiana a lo largo de estos 20 siglos, a pesar de ello, esa distorsión nos va llevando noticia de la verdadera doctrina cristiana. Detrás de la falsedad, detrás del engaño, detrás del miedo, subyace el milagro de la vida, el milagro de la verdad, el milagro de la eternidad. Y no podemos perder el conocimiento de esta verdad que está presente en todos nosotros, sea o no sea reconocida. La doctrina cristiana es la única que puede ofrecernos una solución para estas contradicciones que nos desconciertan, para todas estas contradicciones en las que vivimos en nuestras interrelaciones mundanas, esas contradicciones que no están conformes con esa doctrina cristiana. Solo esta doctrina cristiana nos ofrece una respuesta, aunque otras personas puedan llamar a esto que yo llamo doctrina cristiana de otra manera. No se trata de utilizar esto que estoy hablando como un arma arrojadiza para todo el que sea musulmán, para todo el que sea budista, para todo el que sea agnóstico, para todo el que sea hinduista o lo que sea. No. Estamos aportando y nuestra voluntad es que la mejor comprensión de lo que decimos sea la que elija todo aquel que pueda escucharnos. Algo que le enriquezca, no algo que le empobrezca, porque queremos compartir bajo la premisa de la abundancia, de la plenitud, de la riqueza, no desde la premisa de la carencia, que tanto hambre, que tanta necesidad, que tanta guerra genera. Para hacer lo mismo que se ha hecho siempre, entonces para eso no nos sirve de mucho lo que León Tolstoy nos dice en este libro. Para eso escuchamos lo que dicen los políticos, los artistas a sueldo del poder mundano, escuchamos lo que nos dicen, nos cruzamos de brazos ante la tele y ya está. Pero como a mí me aburre eso, pues en vez de ponerme al lado pasivo de la pantalla, pues me pongo en el lado activo de la pantalla e invito a que todo aquel que reconozca que algo tiene que aportar haga exactamente lo mismo, que participe activamente porque tiene grandes cosas que decir. Yo tengo pocas cosas y las digo, pues el que tenga muchas que no se quede callado, que no se cruce de brazos ante una pantalla siendo un receptor pasivo de lo que otros repiten sin decir nada nuevo. Si el hombre que sigue el concepto social considera las exigencias del cristianismo extrañas y también peligrosas, igualmente extrañas, incomprensibles y peligrosas parecían al salvaje, igualmente extrañas, incomprensibles y peligrosas parecían al salvaje, a ese que Tolstoy llama salvaje, a ese que vive en una concepción individualista de la vida, ese que dice, por ejemplo, por poner un ejemplo,
te dicen, a esta persona le dicen, tu vecino está enfermo, puede morirse. Y el salvaje individualista, dirá, ¿y a mí qué? ¿Soy yo mi vecino? ¿Soy yo el que puede morirse ahora? ¿A mí qué? Yo soy yo. Si el vecino se muere, ni me alegro ni lo siento. Déjame tranquilo. Eso es lo que dice el salvaje individualista, ¿no? Todavía hay algunos que hablan en esos términos, ¿no? Lógicamente, cuando pasamos al concepto social de la vida, ya tenemos una reacción mucho más positiva hacia ese vecino que parece ser que tiene algún tipo de mal, y que en algo podemos colaborar para que se dé alguna mejoría, ¿no? Entonces ya diremos, bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Yo no soy médico, ¿no? Pero bueno, vamos a animar al hombre, ¿no? Vamos a decirle que la vida es algo hermosa, que tenga una actitud positiva, que hay grandes cosas por hacer, incluso cuando estás enfermo, que enfermo en cierto sentido estamos todos, porque todos tenemos algún tipo de todos los que estamos en el mundo y nos vemos en el mundo, tenemos algún tipo de problema relativo a la salud, ¿no? Algunos hablan permanentemente de ello, otros que somos más tímidos y vergonzosos no lo comentamos, ¿no? Pero todos tenemos algún tipo de problema de salud en el mundo. En la eternidad no tenemos problema alguno, porque la eternidad es salud eterna, por eso nos saludamos. Saludar significa reconocer la salud eterna, de ahí viene saludar, saludar, significa reconocer la salud eterna en nuestros semejantes. Por eso se saludaban con ese namaste los hindúes, ¿no? Incluso los romanos, siendo un pueblo bastante pagano, pues levantan la mano y dicen ave, en ese símbolo tan distorsionado en el siglo XX. Incluso los indios, Hau, dicen eso porque saludan a el alma eterna, a la salud eterna que está eternamente presente en sus semejantes. Bueno, pues como os comentaba, Tolstoy nos habla de que si nos sorprende a nosotros, a los seres sociales, esa invitación a reconocernos en la vida universal, en la vida divina, de la misma manera a los salvajes, a los individualistas, les sorprendía esa invitación a reconocerse en la vida social. Y eso en cierto sentido sucede hoy día, ¿no? Las personas extremadamente individualistas que caen en el cinismo quieren sustraerse a cualquier invitación a aportar algo positivo a sus semejantes, a hacer vida social. Son cínicos porque verdaderamente la hacen, luego se apuntan a todo, ¿no? Luego se apuntan a todo aquello que les toque su fibra lúdica, se apuntan, ¿no? Decía el salvaje, dice Tolstoy, que es una insensatez sacrificar nuestra tranquilidad y nuestra vida por la defensa de algo incomprensible, intangible y convencional, la familia, la raza, la patria, y es sobre todo peligroso ponerse en manos de un poder extranjero. El salvaje que vive aislado, pues lógicamente dice, ¿por qué voy a participar de una realidad grupal si yo estoy aquí la mar de bien, en mi cabaña, aislado de todo el mundo? Pero vino un tiempo en el que el salvaje comprendió, aunque vagamente, el valor de la vida social y de su principal estímulo. Puede pasar algo, puede atacarle los de la tribu de al lado, puede venir una tormenta y que su choza se vaya al quinto pino. Entonces si te interesa de que tus vecinos vengan y te echen una mano, ¿no? Entonces dice, mira, pues tampoco esto de la vida social tampoco es tan malo, ¿no?
Entonces el salvaje ya pues se suma a aquello a lo cual le estaban invitando, ¿no? Porque ve que obtiene un beneficio también para sí mismo. Y este paso que hubo, pues un paso parecido a algo más elevado, algo superior, se nos da desde el concepto social de la vida hacia el concepto divino o universal de la vida. Lo mismo se repite hoy con el hombre social. Es una insensatez, dice el hombre socializado, sacrificar la propia felicidad, la de nuestra familia y la de nuestra patria. Ya este salvaje ya se ha socializado y ya está obsesionado con la patria, con los himnos, ¿no? Está ahora sufriendo mucho porque hay unos señores que le han pitado el himno, ¿no? En no sé qué estadio, ¿no? Y luego resulta que este que se indigna va por la calle con una bandera republicana que no es la oficial de su estado, ¿no? Pues si es republicano, el himno suyo no es el himno de los monárquicos. Entonces, ¿por qué se indigna? ¿Por qué se indigna el republicano? Porque unos señores le piten un himno que él no reconoce. Una cosa muy rara, ¿no? Bueno, pues nos dice Tolstoy que este hombre socializado considera que es una insensatez sacrificar la propia felicidad, la de nuestra familia y la de nuestra patria para satisfacer las exigencias de algunas leyes superiores, sí, pero incompatibles con el mejor sentimiento más natural, el amor a uno mismo, a nuestra familia, a nuestra raza, a nuestra patria. Es una insensatez sacrificarlo todo por un sentimiento de amor universal. Eso es lo que considera el hombre socializado. Por eso cuando le decimos no vayas a espectáculos donde se maltrate animales, él nos toma como un sensiblero que le quiere aguar la fiesta. Así nos ve, como un sensiblero que le quiere aguar la fiesta, con lo bien que se está uno en la plaza de toros viendo cómo se tortura a los animales. Y ahora se pone uno aquí a querernos echar abajo la fiesta, con lo bien que estamos todos ahí viendo cómo se torturan a esos toros. Esa es su interpretación, cuando verdaderamente le estamos invitando a algo que le enriquece a él como persona, como ser humano. Porque todo lo que sea reconocernos en esa sensibilidad divina, que todos albergamos, todo lo que sea reconocernos en ello, todo lo que sea dirigirnos al pleno reconocimiento de esa sensibilidad, es algo que enriquece a aquel que se reconozca, no a ninguno que quiera convencerlo. Aquí no se trata de convencer a nadie. De hecho, convencer no sirve absolutamente para nada. Si convencemos a las personas de que no vayan a las corridas de toros, pues tarde o temprano se desconvencerán y volverán a ir, porque lo tomarán como una alternativa tan válida como la de ir, ¿no? Por ejemplo. Entonces se trata de que uno se reconozca en su verdad, y reconociéndose en su verdad, en su sensibilidad, que es fortaleza. Sensibilidad es fortaleza. Reconociéndose en esa fortaleza, pues verá que hay muchísimas cosas por hacer en este mundo, en su vida social, en su vida cotidiana, que no implican ser sujetos pasivos o activos en el maltrato de la vida, porque eso es lo que es cualquier espectáculo en donde se ejecute animales, maltrato de la vida. Lógicamente, para trascender ese maltrato de la vida no podemos, como hacen muchas personas, desgraciadamente, promover la violencia ni justificarla en ningún sentido. Desgraciadamente, muchos que se llaman antitaurinos promueven y justifican la violencia, y por lo tanto lo que hacen es darle una concesión a aquellos que la ejercen en esas plazas de toros, por lo cual ese no es el camino.
Pero bueno, este no es un monográfico sobre la tauromaquia, así que vamos a ver qué más cosas nos dice Tolstói en este capítulo. Llega el tiempo en que la vaga conciencia de la ley superior del amor a Dios y al prójimo, nos llega ese tiempo en el que la vaga conciencia de la ley superior del amor a Dios y al prójimo nos animan, nos impelen a rechazar estas contradicciones de las cuales estamos hablando, estas contradicciones de la vida, y nos impelen a reconocer, nos impelen, nos animan a rechazar el concepto social, porque ya se nos queda corto, ya vemos hermanos y hermanas que mueren en el estrecho, por ejemplo, aquí, a pocos kilómetros de aquí, que llegan en sus pateras o en sus embarcaciones pequeñas, buscando un futuro aquí en Europa, y pensamos, ¿y por qué no pueden estar aquí? ¿Por qué estas personas no pueden estar aquí? No vienen las aves, y no he visto todavía ningún policía, a ningún aduanero pedirle los papeles a las aves que cruzan el estrecho. ¿Por qué los seres humanos son inferiores a cualquier otra especie que sí puede circular libremente por el mundo? Ya no vemos el sentido, porque además esto de poner esas fronteras tan severas y tan rígidas, lo que busca es que haya desigualdad. Lo que busca es que en los países donde hay mayor pobreza siga habiendo esa pobreza. Eso es lo que buscan las fronteras. Y están basadas en el miedo de que aquellos que son pobres traigan su pobreza a nuestros territorios. En eso se basan. Porque lógicamente se tiene fe en la pobreza, no en la riqueza. La riqueza es un sentimiento, la riqueza es una forma de vida. La riqueza no es la acumulación de bienes, no es la de bienes materiales, no, eso es el miedo. La acumulación de bienes materiales es el miedo, no la riqueza. Bueno, pues como os comentaba, llega el momento en el que todos vamos accediendo a esta conciencia de vida universal, y vemos que el concepto de vida social se nos queda corto. Lógicamente la vida social, nos comenta Tolstói, nos parece ahora lo natural, porque ya nos hemos educado desde niños, desde que vinimos al mundo, hemos aprendido de qué es lo normal. Hemos aprendido qué es lo normal. Si hubiéramos nacido en una selva, aislados de todos los ingredientes sociales, y de repente cuando tenemos 20 años, por ejemplo, nos ponen en una urbe, nos resultaría absolutamente absurdo lo que vemos, ¿no? Diríamos, ¿dónde están los árboles? ¿Dónde están los animales? ¿Dónde está el contacto con la tierra, con las plantas? ¿Por qué? ¿Por qué esta selva de cemento? Sin embargo, los que viven en esas selvas de cemento, aislados de la naturaleza manifestada, les parece estupendo, ¿no? Creen que pueden aislarse de la naturaleza manifestada, cuando ellos mismos tienen millones y millones de bacterias que ellos mismos son hábitats de esa naturaleza manifestada. No puedes aislarte de ella. Además que la necesitamos la fotosíntesis que hacen las plantas, necesitamos esa simbiosis que tiene lugar con las bacterias que habitan dentro y en la superficie de nuestro cuerpo. Necesitamos de ella. Sin ella nuestro organismo físico no puede mantener la vida.
Largos siglos, miles de años pasaron antes de que el concepto social penetrara en la conciencia de los hombres, nos dice Tolstói. Esto que ahora vemos como natural, que antes os comentaba, no ha sido en un instante, no, pasaron mucho tiempo, muchos siglos antes de que ese hombre salvaje, individualizado, se convenciera de que la vida social tenía sentido. Y se ha convencido tanto que ahora que si nosotros le decimos que las patrias no son verdaderas, que las fronteras no son reales, que los himnos no tiene sentido amarlos, que las banderas son símbolos que verdaderamente no simbolizan nada importante que haya en ti, etcétera, etcétera, si nosotros decimos eso, se nos ve como un intruso caprichoso que quiere aguarles la fiesta, ¿no? Como los aficionados al toro del cual hablábamos antes, ¿no? Queremos aguarles la fiesta y no se nos ve como alguien que quiere compartirles algo que les enriquece, pero no porque yo sea más rico, sino porque esa riqueza está plenamente en ellos. Largos siglos pasaron antes de que el concepto social penetrara en la conciencia de los hombres. Este pasó por diversas formas. El ser humano pasó por diversas formas y entró hoy en el dominio del inconsciente, por medio de la herencia, de la educación y del hábito. El concepto social, pasó por diversas formas y entró hoy en el dominio de la inconsciencia por medio de la herencia, de la educación y del hábito. Bueno, herencia, educación, aprendizaje, formación y hábito. A veces vemos que muchas personas quieren enfrentar estos conceptos, cuando en realidad los tres forman parte de lo mismo. Tenemos una herencia genética, tenemos una educación desde niños que nos educan en la vida social, tenemos unos hábitos que vamos adquiriendo gracias a la aceptación de la herencia y gracias a la aceptación de esa educación, de esa formación, de ese aprendizaje que hemos ido recibiendo desde que vinimos al mundo, y las tres cosas en armonía van generando la realidad en la cual nos desenvolvemos, en la cual nos interpretamos, en la cual nos aceptamos. Pero podemos aceptarnos en algo superior, ¿no? Si queremos, si tenemos voluntad de hacerlo, podemos aceptarnos a nosotros mismos, reconocernos a nosotros mismos en una realidad superior. Hace 5.000 años, nos dice Tolstói, esta vida social le parecía al hombre, esta vida social a la mayoría de los hombres que vivían individualizadamente, separados. Ni siquiera solía darse el matrimonio ni la familia como institución, sea como institución natural o como institución social. Hace 5.000 años, nos dice Tolstói, esta vida social les parecía a los hombres tan espantosa y tan poco natural como hoy en día les parece al común de las personas la doctrina cristiana en su verdadero sentido. Nos parece que las exigencias del cristianismo, la fraternidad universal, la supresión de las nacionalidades, la supresión de la propiedad y el tan extraño precepto de la no resistencia al mal con la violencia son inaceptables. Nos parecen inaceptables todas estas cosas de las que hablamos porque estamos llevados de la realidad social que genéticamente heredamos, que aprendimos desde que llegamos al mundo como bebés y que vamos reafirmando en nosotros mismos gracias a los hábitos que vamos creando, inventando, tomando conforme a ese aprendizaje y a esa herencia. Más extrañas todavía, hasta insensatas, parecían las distintas exigencias sociales, como la obligación de los ciudadanos de someterse al poder mundano.
de pagar impuestos, de hacer la guerra en defensa de la patria. Eso parecía más absurdo al salvaje individualizado, ¿no? Estás tú ahí tan tranquilo, solo o acompañado, eso es lo de menos, y te vienen unos señores que no hablan ni tu idioma a decirte que tienes que matarte en una guerra, que tienes que matar a tus semejantes en un conflicto bélico. Que si no lo haces es que eres un mal ciudadano y mereces la prisión, o mereces que te maten, ¿no? Como hacía Stalin, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que mató a decenas de miles de rusos por desertar, ¿no? Por no querer matar a sus semejantes, por ser valientes, porque eso es lo que son los desertores, valientes que no se someten, que no quieren vestirse de bufón para matar, para atentar contra la vida de sus semejantes. Esos son los valientes, los que desiertan. Cobardes son los que se someten, los que se ponen ese traje horrible y siguen las instrucciones para asesinar a sus semejantes que se dan en cualquier institución militar. Bueno, pues nos dice Tolstoy que la concesión social servía de base a las religiones, porque en la época en que fue propuesto a los hombres era absolutamente incomprensible el trascender el nivel social, era absolutamente incomprensible e inaceptable por el común de las personas. Por lo tanto, lo que hacen las religiones es adaptar esa doctrina cristiana al mundo, pero al adaptarla pierde su verdadero sentido. Hoy, habiendo atravesado esta fase de la vida humana, comprendemos las causas racionales de la agrupación humana en familias, comunidades, estados. Comprendemos. No se trata de que, como hago yo a veces, ataquemos a las instituciones sociales. No. Se trata de que haya una comprensión de que cumplen o de que cumplieron un objetivo específico. Pero ahora ya podemos aspirar a algo mejor y por lo tanto expresamos toda nuestra voluntad en que ese algo mejor se dé en nuestras vidas. Las religiones patriarcales divinizaban la familia, la raza, el pueblo. Las religiones sociales divinizaban al rey, a los estados. Aún hoy, dice Lev Tolstoy, la mayor parte de los ignorantes, como nuestros campesinos, como la gente que vivía en el campo en tiempos de Lev Tolstoy, que él precisamente iba a verlos mucho porque estaba permanentemente en contacto con las clases más oprimidas, con las clases menos favorecidas, con la gente del campo, con los obreros. León Tolstoy no vivía aislado de estas personas, sino que sobre todo le interesaba el contacto con estas personas. Bueno, estas personas llaman al zar el dios de la tierra, ¿no? Estos campesinos llaman al zar el dios terrenal. A mí me llama la atención, ¿no?, que una vez hablando de que los japoneses en el siglo pasado y durante muchos siglos consideraban a Dios como hijo de los dioses, ¿no? Y todo el mundo ridiculizaba eso, ¿no? Sin embargo, los reyes existen. ¿Por qué existen los reyes? Porque durante en cualquier país, en cualquier civilización, porque durante cientos de años se ha pensado de que descienden de la divinidad. Por lo tanto, eso mismo se pensaba en Europa. No somos diferentes de los japoneses, ni lo hemos sido nunca. Los reyes son reyes porque hemos pensado durante muchos siglos que esas personas descendían del cielo. Por eso les decíamos que tenían sangre azul, sangre celestial.
Si vemos al cielo, vemos que aparentemente es azul. Y por eso se decía que esos descendientes del reino de los cielos tenían sangre azul. Ahora sabemos que no, ¿no? Ya afortunadamente nadie afirma estas cosas tan absurdas, ¿no? Por lo tanto, ¿por qué sigue habiendo reyes? ¿Por qué a ese pobre señor que se llama Felipe VI se le obliga a interpretar un papel que no está conforme con la verdad? ¿Por qué? ¿Por qué ese señor tiene que ser víctima de esa injusticia? Yo quiero defender a ese señor y quiero lo mejor para él y para su familia. Por lo tanto, no debe de ser rey. De igual modo, hoy la doctrina de Cristo aparece bajo el aspecto de una religión sobrenatural, mientras en realidad nada tiene de misteriosa, nada tiene de mística y nada tiene de sobrenatural. Como ya hemos comentado en muchas ocasiones, la comprensión, la aceptación, el acceso a lo que se nos dice, a lo que Jesús nos dice en sus mandamientos y en todos sus mensajes, y que llamamos la doctrina de Cristo, llegamos a través del entendimiento. A través del entendimiento llegamos, no a través de nada sobrenatural. No hay nada sobrenatural, todo es natural. ¿Qué es eso de sobrenatural? Llamamos sobrenatural a aquello que ignoramos, ¿no? En el momento en el que los conozcamos, lo llamamos algo natural, ¿no? No hay nada más aparentemente sobrenatural que el propio milagro de la vida. No hay nada más milagroso que la propia vida. El único milagro es el milagro de la vida, el milagro de la vida que se da en la eternidad. La doctrina cristiana es simplemente una doctrina de vida. La doctrina cristiana es simplemente una doctrina de vida, correspondiente al grado de desarrollo de la edad en la que se encuentra la humanidad y que en consecuencia debe por ella aceptarse. Todos vamos a aceptar la doctrina cristiana, todos vamos a aceptar el camino que nos conduce a esa vida universal, a esa vida divina. Todos vamos a aceptarlo. El rechazo forma parte de ese proceso de aceptación. Vendrá el tiempo, nos dice Tolstoy, vendrá el tiempo y ya está viniendo. Fijaos que ya Tolstoy lo sabía, lo sentía a finales del siglo XIX, pero los seres humanos somos lentos, somos perezosos, somos caprichosos, nos gusta oponernos, nos gusta adaptarnos a un mundo dual en el cual lo malo está afuera y lo bueno está en uno, y solamente está en uno cuando lo malo está afuera. Esa es la realidad dual en la que queremos interpretarnos permanentemente y nos resulta difícil trascenderla, y por eso asimilamos este camino, esta doctrina cristiana, muy lentamente. Vendrá el tiempo y ya está viniendo en el cual los principios cristianos de la vida, fraternidad, igualdad, comunidad de bienes, fijaos estos conceptos, ¿no?, que quizá malinterpretados dieron origen al socialismo, al comunismo, al anarquismo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ya poco a poco los comprendemos en su verdadero sentido. Al igual que el concepto fundamental de la no resistencia al mal con la violencia. Estos conceptos nos parecerán tan simples y tan naturales, como hoy parecen los principios de la vida familiar y social. Bueno, pues por el momento vamos a dejarlo aquí para no extendernos demasiado. En un futuro vídeo, si Dios quiere, hablaremos de algunos otros puntos de este quinto capítulo. Este quinto capítulo del reino de Dios está en vosotros.
la contradicción entre nuestra vida y nuestra conciencia cristiana. Gracias por vuestra atención, que paséis un día muy feliz, bendiciones y hasta pronto.